me ha tocado explicar, tal vez porque tengo un acento un tanto que no parece como de Colón o de Panamá, explicar a la gente que no soy dominicana, que no soy colombiana, que no soy de otro país, que soy panameña y que soy de Colón, precisamente. Me ha tocado explicar mucho eso porque la gente no ¿Vivió me creía. afuera? ¿El acento de No, dónde no, viene, para no? nada. No, yo trabajé algunos años, más de 8 o 9 años, trabajé en un hotel, obviamente, y trabajé con muchos clientes extranjeros, gente de toda clase, de todos los países, y uno como quien dice se le va pegando. Sin embargo, antes de eso, desde niña, mi mamá, que en paz descanse, siempre me decía que yo era como rara, que yo era como extraña, como diferente, porque yo hablaba raro. Entonces sí recuerdo desde niña que mi mamá me decía que yo tenía un acento diferente y me quedé con eso, sí, como ese tipo de, como ese feeling de oratoria, y podríamos decirlo de Pero alguna manera. me gusta. Entonces me quedé con eso y hoy en el Señor. ¿Hizo oratoria? Sí, mucho. Me encantaba decir oratoria, poesía. ¿Cómo Kay Lewis queda en los caminos del Señor? Ok, ¿qué pasó? No, en mi casa no había ninguna instrucción de fe. Creo que lo poco que conocía del Señor, con mucho respeto, era todo lo que tenía que ver con el catolicismo. Recuerdo cuando tenía 9 años, yo hice la primera comunión inclusive con 9 años, pero siempre tuve como una disyuntiva cuando iba a la iglesia y veía la imagen de Jesús ahí y salía. Recuerdo una vez que salí, me asomé y miré el sol, veía como el sol brillaba con ese esplendor y entraba a la iglesia y veía a Cristo así como tirado en esta cruz, un niño infante, se queda con esa pregunta y dice, pero tú eres real, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué el sol brilla más que tú si todo el mundo dice que tú creaste el sol? Entonces, ¿por qué veo el sol con más poder? Entonces, todas esas inquietudes de querer ver a un Dios real más allá del que estaba crucificado en la iglesia, eso creó en mí una necesidad. Pero en mi casa no había instrucción. Yo cuando tenía 14 años escuché algo a lo que yo le llamaba en ese momento el Evangelio de Lucy Molinar. ¿Y por qué digo Lucy Molinar? Porque yo recuerdo que ella era la única presentadora de televisión de tez morena que había en el territorio nacional, y eso para mí obviamente es un impacto. Y sabemos que siempre uno a nivel de Panamá siempre ha habido una estigma un tanto negativa con el tema de ser de Colón, y número 2, con el tema de tener una tez negra. Sabemos que a nivel mundial todavía se sufre con eso, de ser de tez morena. Así que para mí, ver a Lucy Molinar en ese canal de televisión, con ese esplendor, esa entrevista, me enamoré y me apasioné. Y yo le llamé en ese momento el Evangelio de Lucy Molinar porque ya, recuerdo una mañana en una entrevista, ella dijo que haber estudiado y sacrificarse, ella tiene como relaciones familiares con gente de Colón, y ella dijo que estudiar le había ayudado a salir adelante. O sea, yo en medio de todo ese vaivén de necesidad, de escasez, de tener 10 centavos, un vaso de té solo para ir al colegio, toda esa necesidad, al escuchar eso, yo dije, es por ahí. Hay que estudiar para salir adelante. Y se me metió ese chip de Lucy en la mente, y siempre lo cuento en las entrevistas porque creo que fue algo que marcó un antes y un después. Y la muchacha comienza a decirme cosas que en mi vida había escuchado, que en mi vida me dijo que Dios me amaba mucho, que tenía un plan para mí. Tú te imaginas, Susan, tú estás pensando en el reggae, en la rumba, en la parranda, y alguien te confronta con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Eso hizo un clic en mí. O sea, tanto fue el impacto que sí, me fui a la discoteca y todo lo demás, pero lo que me dijo esa mujer en 30 minutos marcó mi vida, e inclusive me pidió en ese momento o me preguntó si yo quería reconocer al Señor. Y en ese momento, con 19 años, nunca se me olvida, un 29 de marzo del 2002. 29 de marzo del 2002, tengo 22 años de servirle a Dios. Tenía 19 años en ese momento. Me dijo, ¿tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador personal? Y hice una oración que me quebrantó. Al final mi amiga quería igual irse a la parranda, pero me fui. Llegué a la discoteca y nunca más fue igual. O sea, mi nombre es Kay, pero mi apellido es Fiesta. Entonces yo, así como ustedes me ven, yo siempre he sido de esta personalidad, fiestera, alegre, parrandera, rumbera, pero algo pasó, y yo siempre lo digo muy jocosamente, a mí se me metió Dios y se me salió el diablo. Yo le tenía miedo a la iglesia evangélica, y eso es algo que yo quiero que ustedes reconozcan, porque yo tenía un problema con todo ese tema del Espíritu Santo, con que la gente se cae al piso, con que el poder de Dios, le tenía pavor a eso, y por eso yo nunca fui como afinada a eso. Siempre respeté las cosas de Dios, pero no me gustaba porque lo que tú no entiendes, tú lo rechazas, claro, básicamente. Pero llegué ahí. ¿Qué miedo sentía usted en ese momento? O sea, todo lo miedo, porque es como de alguna manera uno tiene una como que la gente piensa como que eso es de loco. Sí, básicamente, sí, ¿no? Hasta que lo experimenta. La mejor cosa que te puede pasar en la vida es el Espíritu Santo. Así es. La mejor cosa, la tercera persona de la Trinidad, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Entonces yo llegué, hoy yo sé que es el Espíritu de Dios, pero cuando llegué ahí, no sé qué pasó, Susan, y lloré desde que entré hasta que terminó. Y era un llanto como un gemir,
o cuando tu mamá te agarra y te da una buena rejera, que tú estás y la mamá, generalmente, una cosa loca, las madres te pegan y después te dice que no llores. Entonces tú tienes que hacer llorar hacia adentro, no sé. Entonces yo sentía ese llanto de angustia 3 horas y mi vida nunca más, me aguan los ojos, nunca más fue igual. 22 años y si naciera otra vez haría 30,000 veces eso. Iría a esta casa del Señor a escuchar esa palabra que cambió su vida. Toda mi vida fue diferente. Dios no nos va a bendecir, Él ya nos bendijo. Ya somos gente bendita. Y el problema es que vemos, la vida es 80-20. 80 es todo lo que tienes y 20 es lo que siempre va a hacer falta. La vida de ningún ser humano es 100-100. Ningún ser humano está en una plenitud completa. Siempre va a hacer falta algo. Pero ¿qué pasa? La gente no avanza porque pone la mirada en lo que le falta y no en la mirada en lo que tiene. Y 80 es siempre lo que tienes y 20 es lo que siempre te va a hacer falta. Entonces, ¿qué tiene que ver producir y prosperar? Porque hay mucha gente que por falta de propósito o enfoque, el propósito es lo único que te lleva a avanzar y a desarrollarte. Entonces, siempre hago un paralelo entre producir y prosperar. Hay mucha gente que produce, trabaja y trabaja 40 años esperando que el gobierno le dé una jubilación y yo meditaba en eso. Hay gente que tal vez su primera salida a un Decameron o a un resort fue cuando tenía 50 años, porque trabajó tanto. Exacto. Y se olvidó básicamente de prosperar. Entonces, producir no es lo mismo que prosperar. Producir es trabajar y hay mucha gente que trabaja, pero prosperar es avanzar y multiplicarte. Prosperar significa que tenía uno y ahora tengo 2. Dime quién eres.